Hello, hola queridas. Bien, pues Hola. somos 10 y Ale, ¿me ayudas con tu micrófono, por favor? Gracias. Somos 10 y estamos a 3 minutos para las 8, así que vamos a comenzar orando para que Liz tenga los 60 minutos completos y no se sienta presionada con lo que vaya a compartir, ¿sale? Porque, bueno, ya les dije que hoy iba a compartir Liz, ¿verdad? Ya les dije, ya no es sorpresa. Bueno, Señor, te damos gracias porque una vez más nos permites reunirnos para ser edificadas, Señor, con tu palabra, con tu presencia, que, que siempre hace una obra maravillosa en nuestras vidas. Señor, nunca podemos decir, ya sé todo lo que tengo que saber, porque, Señor, cada vez que nos acercamos a tu palabra con un corazón dispuesto, es como si lo hiciéramos por primera vez. Señor, abres nuestros ojos para ver las cosas de una manera totalmente diferente. Y Señor, podemos comprobar que tu palabra es viva y es eficaz y hace una obra en nuestras vidas, Señor, cuando nos acercamos con fe, creyendo que vamos a encontrarnos contigo, que eres tú el que nos vas a hablar. Y hoy venimos, Señor, con esa disposición en nuestro corazón de escucharte hablar a ti. Señor, esta noche va a compartirnos Liz y yo te pido que la uses como siempre lo haces, Señor, con tu poder, dándole de nuevo. Es un tema complicado, es un tema no fácil, Señor, pero yo sé que ella te ha buscado para preparar esta enseñanza y que hoy vamos a escuchar tu voz a través de ella, como lo haces tú, Señor, cada vez que nos reunimos todas en tu nombre a buscar tu presencia. Gracias porque hoy vas a atravesar de nuevo nuestros corazones con tu espada y es a lo que venimos, Señor. No venimos a ser apapachadas, sino a ser transformadas, Señor. Eso queremos. Queremos ser cambiadas a la imagen de Cristo. Gracias, Padre, por este tiempo y te pido por las que van a añadirse, que espero sea pronto, Señor, para que no se pierdan nada de lo que tú hoy tienes para nosotras. Bendice, por favor, este tiempo con tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Listo, Liz. Liz, no se escucha tu micrófono, hermanita. ¿Ahora sí me escuchan? Hola, listo. Muy bien. Ahora sí, Liz, adelante. Gracias. Les comentaba que para mí es un poquito difícil poder exponer este tema, pero con la providencia de Dios, pues creo que vamos a salir adelante. ¿Cuántas de ustedes saben que la violencia doméstica pone en peligro la vida hablando de nosotras como mujeres, pone en peligro nuestras vidas? La violencia doméstica es un tema que no es nuevo, hermanas. Es un tema de miles y miles de años que ha ido en aumento. ¿Y cómo afecta la violencia doméstica en nuestras vidas? Fíjense, físicamente, sin duda, es peligroso, incluso hasta poder poner en riesgo la vida de las mujeres. Emocionalmente, la mujer también en sus emociones es afectada considerablemente, económicamente también. Pero ¿saben algo muy importante que les quiero decir? Que incluso en la iglesia cristiana, hoy por hoy, existe este problema, ¿sí? En la iglesia cristiana. Es decir, es posible que en este pequeño grupo de mujeres, incluso de las que se vayan a añadir ahorita, estén pasando por un tiempo de violencia doméstica y quizá ni ellas mismas lo han detectado. No importa la edad, no importa ni siquiera la posición económica, no importa el grado de estudios, de educación que tú puedas tener, no importa que pertenezcas a una iglesia cristiana de cualquier denominación, eso no importa. Eso es algo que existe. Y fíjense bien, el patrón de maltrato que existe está diseñado, tiene un diseño muy cuidadoso por parte del maltratador, que hace que la víctima dependa de él. ¿Cómo lo hace?
maneja el miedo, el tenerlas asustadas, el confundirlas, en llevar a la mujer para que se sienta insegura sobre su capacidad de poder salir adelante, de sobrevivir, y más que nada financieramente o de cualquier otro modo, y más incluso si esta mujer ya cuenta con uno o más hijos, incluso si la mujer no tiene un grado de estudios que ella piense que pueda salir adelante. Recuerden que estoy hablando con mujeres cristianas y como se los compartí, sucede también en la iglesia cristiana. Y les voy a compartir un dato. En el 2023, estamos hablando del año pasado, la violencia contra las mujeres en México ha sido un problema persistente. Eso para nosotros no tiene que ser algo nuevo, porque la palabra de Dios dice que la maldad iba a ir, ¿qué? En aumento. Y pues la palabra de Dios siempre se cumple, es amén, es verdadera. Y bueno, fíjense bien, escúchenlo. 7 de cada 10 mujeres mexicanas han experimentado al menos un incidente de violencia en su vida. Fíjense, hace aproximadamente 3 semanas tuve la oportunidad de compartir con 2 mujeres. Salimos a tomar un café. Una de ellas es cristiana, la otra no. Y bueno, en el calor de la plática, ya saben, estuvimos platicando, empezaron a abrir sus corazones. Y llegamos a este punto. Una de ellas decía que de pequeña, de 8 años, su mamá la mandó a la tienda y en ese lugar fue engañada por un hombre. Ya ven cómo usan los hombres sutilezas. Entonces, con engaño la llevó a un lugar y la acorraló. Gracias a Dios ella cuenta que pudo escapar, ¿verdad? Pero nunca lo habló con nadie. Es lo que yo quiero compartirles ahorita, que quizás hay mujeres que están pasando por este tipo de situaciones y ¿saben qué pasa? Lo guardan. ¿Por qué? Porque hay temores, porque piensan que pueden ser juzgadas. Hay muchas situaciones, ¿verdad? Cuando uno conoce la palabra de Dios, el Señor nos va encaminando, porque en Cristo nosotros tenemos un valor y es necesario que hoy por hoy tú y yo conozcamos el valor que nosotras tenemos. Y es por eso que vamos a adentrarnos a este estudio. Bueno, déjenme terminar. Les comentaba, ella, una de mis compañeras, ¿no? Que conozco, y la otra abre su corazón. Dice, bueno, yo a más de los 18 años, también fui agredida. Y yo se lo comenté a mi mamá porque fue un familiar. Y saben, mi madre no me creyó. Y ese es un patrón que también suele pasar. Y aquí dice, 7 de cada 10 mujeres mexicanas han experimentado por lo menos una vez en su vida una agresión. 47,000 mujeres y niñas, escúchanlo bien, fueron asesinadas por sus parejas o miembros de la familia. Esto significa que en promedio una mujer o una niña fue asesinada por alguien de su propia familia. Los tipos de violencia más comunes es la violencia sexual y la violencia psicológica. Doy gracias a Dios por este tema, porque es un tema que yo en mi vida he escuchado en una iglesia, yo en lo personal, no sé si ustedes, y bueno, pues hoy tengo la oportunidad de poder adentrarme. ¿Cuántas de ustedes saben, hermanas? Creo que todas, que toda la escritura es inspiración de Dios y que todo lo que está escrito desde el Génesis hasta el Apocalipsis tienen un propósito. Y ese propósito, la misma palabra nos dice que es útil para enseñarnos, para hacernos entender cuando estamos mal, para direccionarnos, para corregirnos y para instruirnos en la verdad que es en la justicia de Dios. Y es lo que hoy pretendemos, que seamos instruidas, que seamos alumbradas por la palabra de Dios y que Dios nos pueda llevar a un entendimiento, a una madurez. ¿Y para qué? Pues para que estemos, como lo dice su palabra, enteramente preparada para toda buena obra y para tomar las mejores decisiones que Dios espera que hagamos. Hoy nos enfocaremos en nuestra enseñanza en el estudio de la vida de una mujer. La Biblia no dice cuál es su nombre, pero dice que es una mujer concubina de un levita. Y el título de esta charla en esta noche, como ya lo vieron, es Una mujer abusada. Una mujer que fue presionada, una mujer que fue agredida y puedo decir una mujer que fue menospreciada. ¿Por quién? Ahorita lo vamos a ver.
Les voy a pedir que me acompañen a la lectura. Es una lectura larga, pero vale la pena leerla porque vamos a girar alrededor de toda esa historia. Está en Jueces 19, si me acompañan. Yo se las voy a leer. Jueces 19:1. Y ustedes me escuchan, por favor. A ver. Permítanme. Aquí lo tengo. Jueces 19:1. El levita y su concubina. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Por favor, en lo que estoy leyendo y están ustedes acompañándome, vayan tratando de que en su lectura vayan entendiendo cada punto para que podamos avanzar más rápido. Y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar a la casa de su padre. Viéndole el padre de la joven, salió a recibirlo gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Y al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos, y comieron y bebieron, y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar por aquí la noche, y alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro, y volvió a pasar allí la noche. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo al padre de la joven: conforta tu corazón y aguarda hasta que decline el día, y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí ya el día declina para anochecer, te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí, para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano en vuestro camino, y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con un par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. Pasando, pues, caminaron, y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabaa, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad, y le dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él le respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay aquí quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva. Y para el criado que está con tu siervo no nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo: pase contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal de que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa. Y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa,
golpeando la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado a mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí, la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. El 29. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y terminó en el 30. Y todo el que veía aquello decía, jamás se había hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Wow. Qué porción de la palabra tan impresionante. Esta es una historia pues muy fuerte, yo podría decir horrenda, horrorosa, con falta de misericordia de parte de estos hombres, con falta de amor, con falta de protección, quien debía proteger, un hombre que no mostró valentía en el momento que se requería. Pero más allá de todo esto, yo veo espiritualmente hablando la falta de Dios en el corazón de todos estos hombres, ni siquiera nada más de levita, bueno, cualquiera esperaría algo mejor de él por ser levita, pero ni de levita, ni del anciano, ni de todos estos hombres. Aquí sin duda, como inicia la historia, inicia en aquellos días, así inicia. La pregunta es, ¿cuáles días serían en aquellos días? Fíjense, en esos días era cuando Israel vivía un periodo, ustedes ya se dieron cuenta, un periodo oscuro, un periodo que ellos vivían, el pueblo de Israel mismo vivía en una crisis espiritual. Por lo tanto, sí o sí tenían que estar viviendo en una crisis moral también. Vivían sin reglas. La palabra misma lo dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ellos eran hombres sin ley, sin tomar en cuenta a Dios. Recordemos que en ese tiempo de jueces, Josué ya había muerto. Pero aquí algo muy importante que sí quisiera mencionar. Habían olvidado no solamente los consejos de Josué, sino completamente la ley de Dios. Y me puse a ver un poquito acerca del último discurso que Josué habló a los príncipes, porque así lo dice en Josué 24. Josué juntó a todo Israel, así lo cuenta. Dice que juntó a los príncipes, juntó a los ancianos, juntó a los oficiales y juntó a los jueces. Eso lo pueden leer en Josué 24:1. ¿Para qué los juntó? Bueno, para hablarles de la fidelidad que debían ellos de mantener para con Dios. Les habló acerca de la prohibición de la idolatría. Les dijo que debían de servir a Dios siempre con integridad, con verdad, con dedicación. Les dijo que debían de abandonar sus pecados. Les recordó cómo Dios los había sacado de Egipto y todo lo que había hecho con ellos, cómo les había dado una tierra que Dios mismo les había prometido y cómo había sacado a todos aquellos hombres que habitaban en esas tierras para dárselas a ellos. Una tierra, como ya lo sabemos, donde fluye la leche, la miel. Todo eso Josué se los decía. Les enseñó acerca de la obediencia, lo vemos en Josué 1:8.
También les hizo advertencias, les dijo que si dejaban a Jehová, Dios mismo se volvería en contra de ellos para consumirlos después. Y les advirtió todo esto, sin embargo, ellos ya lo habían olvidado. Lo último que les dijo Josué, dijo, ahora pues, temed a Jehová con integridad y con verdad. Quiten delante de vosotros todos los ídolos, todo aquello que esté estorbando, porque yo y mi casa estoy determinado, estoy decidido que vamos a servir a Jehová. ¿Y saben lo que contestó el pueblo? Les dijo, a Jehová serviremos. O sea, ellos hicieron un compromiso delante de ese líder, pero no solamente delante de ese líder, sino delante de Dios. ¿Y qué pasaba en este tiempo? Donde estamos hablando que el pueblo vivía con una decadencia espiritual, se habían apartado completamente de Dios. Hermanas, ¿qué es lo que sucede cuando el hombre, cuando nosotras nos apartamos de Dios? No podemos hacer nada bueno. Vamos, como lo dicen coloquialmente, de mal en peor. Así eran estos días. Y también dice, cuando no había rey en Israel. Recuerden que los demás lugares contaban con un rey. Yo supongo que el mismo pueblo de Israel quiso imitar y quería también tener su rey, pero ellos habían olvidado algo que era un punto principal, que no tenían un rey físicamente, que tenían un rey espiritual. Era un gobierno teocrático donde estaba ejerciendo directamente Dios toda autoridad por medio de sus siervos, por medio de hombres que levantaba en este tiempo, pues jueces también, ¿verdad? Entonces, fíjense nada más el tiempo en donde ellos vivían. Entonces, cada uno se conducía como bien le parecía. Vemos que Israel se había rehusado al gobierno de Dios sobre sus vidas. Imagínate cómo sería tu vida y cómo sería mi vida, rehusándonos a que Dios gobierne nuestras vidas. ¿Podemos imaginarnos el final? Ni siquiera, ¿verdad? Ni siquiera, porque no tenemos idea del juicio que podría venir a nuestras vidas. Y aquí dice que este hombre levita tomó una mujer concubina. Pero yo quiero enfatizar un poquito en el hombre levita, porque pudo haber dicho en esta historia, un hombre tomó una mujer. Sin embargo, Dios quiso que nosotros supiéramos que este hombre era un levita. Un levita era parte del sacerdocio. Quizás él no estuviera practicando el sacerdocio anteriormente, pero posiblemente fuera un servidor. O vamos a llamarle lo que hoy en día es un cristiano. Por lo menos un hombre conocedor de los principios bíblicos, de la ley de Dios. Entonces, este era un hombre que no vivía ajeno en cuanto al conocimiento de las leyes de Dios, pero su corazón obviamente estaba apartado completamente de Dios. Entonces, aparte era un hombre forastero, no estaba en el lugar que Dios había establecido para que él ministrara al pueblo. Estaba lejos y muy lejano, dice. Entonces nos damos cuenta que la tribu, el sacerdocio, más bien dicho, había perdido su valor y su significado. Por lo tanto, este hombre, como bien le pareció, dijo un día, yo me voy de aquí, con mis hermanos, y me voy a una tierra muy lejana y apartada. Quizá cuando uno hace cosas malas, lo que quiere es apartarse. Que nadie lo conozca, que nadie lo vea. Bueno, este hombre se apartó y tomó para sí una mujer concubina. Ah, pero este hombre sí era espiritual, porque esta mujer concubina era ¿de dónde? De Belén. Dijo, no, ¿cómo voy a tomar una mujer pagana? Tiene que ser una mujer del pueblo, ¿no? Entonces tomó una mujer de Belén. Ahora, cuando hablamos de una mujer concubina, sí me gustaría que viéramos un poquito qué era el concubinato en aquel tiempo. Eran mujeres, fíjense bien, que tenían un rango inferior a las esposas, pero ellos la tomaban como una esposa secundaria. Ellas poseían algunos de los mismos derechos que las esposas legítimas tenían, pero sin el mismo respeto, sin el mismo trato, porque ellas no tenían voz, no tenían voto en el hogar y sus hijos también eran hijos, vamos a llamarlo, secundarios. También sus maridos podían desecharlas en cualquier momento. Una mujer, en este caso la concubina, es una mujer que adquirió voluntariamente esa posición
Y pues no sabemos por qué aceptó vivir como concubina de un levita. De un levita, quizás esa mujer necesitaba de protección, necesitaba, quizás fue por interés, porque necesitaba que alguien cubriera sus necesidades. No lo sabemos, solamente estoy especulando. En aquellos días, en aquellos tiempos, tomar una mujer concubina era socialmente aceptable, ¿eh? Era socialmente aceptable y culturalmente también era aceptable. ¿Saben por qué? Porque ellos mismos aplicaban sus propias leyes a su conveniencia. ¿Para qué? Para justificar sus actos pecaminosos. ¿Y por qué digo esto? Porque también conocemos las escrituras desde el Génesis, cómo Dios desde el principio estableció el matrimonio. Ahora la pregunta es, ¿qué grado, hermanas, de compromiso ustedes creen que pudiera tener este hombre en esta relación de concubinato? La palabra dice que si Jehová no edifica la casa, todo lo que hagan en la casa es vano, no prospera. Y bueno, aquí es una realidad que no prosperó. Entonces les preguntaba, ¿qué grado de compromiso creen que pudiera tener este hombre si desde el principio no le dio el valor a esta mujer? A lo mejor tú dices, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Por supuesto que tiene que ver contigo y conmigo, porque hoy en día sucede lo mismo. Nada más que ahora lo maquillamos y ahora le llamamos unión libre. Cualquier decisión que nosotras podamos tomar sin tomar en cuenta lo que ya conocemos de Dios, porque tú y yo conocemos la palabra de Dios, por lo tanto, conocemos los principios de Dios, por lo tanto, conocemos el orden de Dios. Cualquier cosa que podamos hacer sin tomar en cuenta a Dios, hermanas, debemos de saber ya hoy por hoy, no va a prosperar. Hagamos lo que hagamos, no va a prosperar. Y posiblemente durante un tiempo funcione, pero tarde o temprano la verdad va a salir a la luz. En este caso, si lo queremos aplicar a una pareja actualmente, el concubinato, les decía, hoy en día equivale a vivir en unión libre y por lo tanto en fornicación, en pecado delante de Dios. Para que una mujer pueda tener el respaldo de Dios, y fíjense, no solamente de Dios, sino de las leyes, al unirse con un hombre, ¿cómo debe ser? En matrimonio. Hasta para eso, hermanas, tenemos que tomar decisiones sabias. No sé si hoy se encuentren aquí entre nosotros jovencitas, solteras quizá, pero qué bueno, me da gusto que estén escuchando esto porque es parte de la formación que necesitan tener, que necesitamos hoy en día tú y yo, aunque estemos casadas, necesitamos tener para seguir aprendiendo en aquello que hemos cerrado una y otra vez. Sabemos que el matrimonio es el diseño que Dios estableció para la familia. Por lo tanto, pues Dios bendice el matrimonio. Queremos ser bendecidas, hagamos las cosas como es en el orden de Dios. Se supone que el levita debía ser un hombre que se conduce bajo la ley de Dios, como ya les había mencionado. También les dije que ya tenía el conocimiento de Dios, pero vivía como bien le parecía, bajo su propio gobierno, y esto es muy peligroso. Hoy en día sigue sucediendo lo mismo. En algunas iglesias han adaptado los principios, la ley de Dios conforme a su conveniencia y a su propio provecho. Y esto lo hemos platicado una y otra vez porque lo hemos visto. Hay hombres que viven, hermanas, con el título de soy cristiano. Incluso les preguntan, ¿eres cristiano? Dicen que sí, pero sus hechos de verdad hablan mucho más fuerte de lo que sus palabras lo dicen. Son cristianos, pero en realidad están muy alejados a ser un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque viven también como forasteros, sirviéndose a sí mismos, a su propia carne, a sus propios deleites y se adaptan a su propio estilo de vida. Creo que una relación así definitivamente no prospera. Una relación así donde la mujer se olvida del lugar que tiene delante de Dios, de la dignidad que el mismo Dios nos ha dado, ¿no? Se dejan llevar por palabras hermosas, así como dice que este levita fue a tratar de convencerla que regresaba, como decía, con palabras amorosas.
Muchas veces estos hombres que se dicen ser cristianos se comportan así, pero vemos que tienen una falta de compromiso y lealtad a Dios. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió después? Les decía, no creo que una relación así pueda funcionar permanentemente. Y aquí viene, ¿qué es lo que pasó? Ella decide dejar a su marido, ¿por qué? Porque le fue infiel. No sabemos, de verdad, cómo vivían ellos. No sabemos cuánto tiempo tenían viviendo juntos. No sabemos cómo era el trato de ella para con él o de él con ella, pero pues por los resultados no creo que haya sido una vida en armonía. ¿Por qué? Porque los dos vivían, los dos, como bien les parecía. Ya vemos al levita tomando decisiones, no me caso, te tomo como concubina, sin compromiso, te desecho cuando quiero, no te doy el respeto que tú mereces, te hablo de la forma que yo quiero, te minimizo, no te doy tu lugar. Y la mujer, bueno, pues yo no te respeto porque pues ni siquiera eres mi esposo legalmente. Soy tu concubina, soy como la otra, soy la segunda. Por lo tanto, bueno, pues vi algo, me gustó aquel hombre, me voy, adúltero. Y no solamente eso, sino que dice que lo dejó y se fue ¿a dónde? A casa de su padre. ¿Y dónde vivía su padre? En Belén. Uh-huh. Ahora, quiero comentarles algo así a manera de una notita que puse aquí. Fíjense bien, permítanme, un patrón del hombre abusador, por favor, tomen en cuenta lo que les voy a decir. Un patrón del hombre abusador es tratar de convencer a su mujer, como lo hizo el levita, ¿cómo? Con palabras amorosas. Fíjense bien, el abusador se disculpa una y otra vez. Yo he escuchado casos, hermanas, de verdad que no estoy mintiendo. Y creo que ustedes también han escuchado alguna vez alguna amiga, alguna conocida, algún testimonio por ahí que han sufrido mujeres violencia doméstica, sexual, no sé, de muchas maneras, psicológica. El abusador se disculpa e intenta compensar a su víctima. ¿Y saben cómo? Con regalos, con promesas, les dice, te prometo que no volverá a ocurrir, mira, toma, te compré esto, ¿no? Incluso regalos ostentosos que a la mujer pues hasta abre los ojos, ¿no? Y le promete, no, 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 te lo jura por Dios, por su madre, por sus hijos y quién sabe por quién más, que no volverán a suceder esas mismas cosas hasta que convencen a la mujer. La mujer la convence, pero ¿qué creen? Vuelve un periodo, hay un periodo de calma, pero vuelve la tensión, tarde o temprano. Comienzan a acumularse nuevamente situaciones que llega un momento en que explota porque explota, porque esto es un ciclo de violencia. Mientras este hombre no conozca a Dios, no tenga a Dios como lo máximo en su vida, no haya nacido de nuevo, no haya tenido un encuentro con Dios, él no va a poder amar a la mujer con su propia vida como Cristo amó a la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no ama a la mujer, porque no puede amarla, porque no tiene a Dios en su corazón, porque cree amarla, pero no es cierto. Es un hombre egoísta, es un hombre que solamente quizá lo único que quiera es saciar sus deseos, pueden ser apetitos sexuales, lo que tú quieras, o la atención que me laves, que me planches, que me des de comer, etcétera, ¿no? O que simplemente tenga una mujer en su casa por el machismo, no lo sé. Acuérdense, estamos hablando de un hombre que puede llegar a la iglesia, que puede llamarse cristiano, pero su vida dista mucho de lo que la realidad ve. Ahora, la tensión sí o sí va a aumentar y la víctima intenta mantener calmado al abusador, calladita porque si habla te va a ir mal. Entonces la víctima se empieza a reprimir, empieza a sufrir, empieza a caer en angustia, no es feliz, no tiene paz en su corazón, pero es callada y muchas veces no busca ayuda porque le da pena evidenciar lo que en su hogar está pasando, porque prefieren que en la congregación los tengan como un matrimonio cristiano, un matrimonio bien, viviendo de apariencias. Pero ¿saben algo? Hay un gran peligro detrás de todo esto. Así que
Si escuchas hoy la voz de Dios, como dice la palabra, no endurezcas tu corazón. Seamos sensibles a lo que Dios nos está hablando en esta noche. Vemos que el padre de la muchacha, sigo la historia, lo recibió. ¿Y cómo lo recibió? Al yerno, vamos a llamarlo así, a levita. Lo recibió muy feliz, muy gozoso. Yo decía, bueno, ¿y por qué? Bueno, posiblemente pues porque vio que el hombre llevó con buenas intenciones. Dice que fue con su criado, con 2 asnos. No sé si habrá llevado presentes, pero sí llevaba comida y llevaba algo de dinero y abundancia. A lo mejor esto también vio el padre, pero quizá también el suegro dijo, bueno, después de que mi hija, perdón, después de que mi hija fue infiel, este hombre ya la perdonó y viene para llevársela. Entonces, él muy feliz lo recibió. Dice que la concubina lo recibió, lo hizo pasar a casa de su padre y el padre gozoso también. Entonces, durante 1, 2, 3, 4 días, 5 días, el hombre levita estuvo conviviendo. Aquí en la historia relata que estuvo conviviendo ¿con quién? ¿Estuvo con su mujer? No. Si ustedes se dan cuenta, todo el tiempo se la pasó con su suegro y digo yo, bueno, pues la iba a convencer con palabras amorosas para que regresara. Se supone que si iba a ser una relación bien o un nuevo comienzo o una relación estable, pues tenían que pasar un tiempo juntos, hablar, ¿no? Un nuevo comienzo, pero no, el hombre levita no hizo más que comer, estar gozoso y la tercera cosa, beber. No sé si conozcas un matrimonio donde la mujer y el hombre son cristianos y el hombre beba. Bueno, pues aquí el levita, como ya les dije, ya se había olvidado de todas las promesas que quizás sus padres le habían enseñado o él había hecho, ¿no? Pero recuerden que no había rey, no había autoridad. Por lo tanto, él hacía lo que bien le parecía y le pareció bien llegar, gozarse, pasarse feliz con su suegro hasta el 5.º día que ya dijo, no, 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 ya suegrito, la verdad, yo ya me quiero regresar con la concubina, ya yo necesito tener mi intimidad, mi espacio, me la voy a llevar nuevamente, ya, por más que me ruegue, no me voy a no me voy a quedar, me voy a ir. Pero aquí, fíjense bien, bajo el efecto, quizás los residuos del alcohol que quedaban en él, pues no tomaba buenas decisiones y en lugar de irse temprano, dice que se fue al atardecer, o sea, casi al anochecer. ¿Qué creen que quizás dijo la concubina? Pues nada, ¿cómo va a decir algo si ella no tenía voz ni voto? Y quizá lo que pudiera decir, pues no la iban a escuchar, no la iban a tomar en cuenta. Yo creo que ella no se quería ir, pues quizá a esa hora porque se exponían, ¿no? Sin embargo, se fue el levita, se fue su concubina, se fue el siervo y sus asnos. Y qué curioso, llevó 2 asnos, es decir, que él estaba seguro que se le iba a traer de regreso a su casa. Bueno, pues parte de eso, ¿no? Parte de eso fue porque ella sí aceptó el regresar. Entonces dice que ellos se fueron al atardecer. Vamos a seguir. Así que los concubinos emprendieron su viaje de regreso. A la mitad del camino anocheció, tal como lo vimos. Y como ellos no tenían dónde hospedarse, como ya lo leímos, ¿dónde se sentaron? En la plaza. Pero aquí hay un dato importante que no quiero pasar por alto. Dice que el siervo le dijo a levita, pues ya vamos a quedarnos aquí, un lugar antes, ¿no? Creo de los jebuseos. Y le dice el levita, no, o sea, ¿cómo crees que nos vamos a quedar en este lugar donde hay tantos paganos? Vámonos con nuestros propios hermanos, aquí corremos peligro. Y ellos siguieron y fue aquí cuando llegaron a la plaza. Entonces se sentaron y una de las cosas que ellos tenían como cultura o como una práctica es que el propio pueblo tenía que acogerlos y darles hospedaje. Quizá se sentaron en la plaza diciendo, bueno, a ver quién nos va a dar hospedaje. Pero resulta que pues se anocheció más y que pues a lo mejor ya estaban acomodando ahí para dormirse porque no había lugar. En eso viene un hombre, un anciano. Dice que venía del trabajo. Y cuando los ve,
les dice, no, o sea, no, permíteme hospedarte en mi casa, o sea, ¿cómo es posible? No, no los voy a dejar aquí, vénganse conmigo. Los convence, se lleva a Levita, se lleva a su esposa, a la concubina y se lleva al siervo. Llegan a su casa y lo curioso que sigue con el mismo patrón. Dice que este hombre les ofreció su casa para pasar la noche, punto 2, los atendió, le lavó los pies, comieron y bebieron nuevamente. Digo yo, ay Dios mío. Pues sí, bebieron. Y luego dice, cuando estaban gozosos, yo quiero creer que cuando dice gozosos, porque lo dijo, si ustedes lo leen después, una y otra vez, repiten eso, estaban gozosos, entonces yo quiero entender que estaban ebrios, ¿no? ¿Y qué sucede cuando una persona está ebria? No está en sus 5 sentidos. ¿Cómo creen que son las decisiones que pueda tomar una persona que está bajo los influjos del alcohol? Totalmente decisiones pecaminosas, decisiones erradas, decisiones que afectan a terceras personas, incluso al mismo. Bueno, este no fue la excepción. Ellos estaban gozosos. ¿Dónde estaba su mujer? No lo dice. Estaba en casa, no se dice tampoco qué estaba haciendo. A lo mejor estaba platicando con la hija del señor que vivía ahí, porque recuerdan que se mencionó de una hija. Bueno, yo quiero creer que estaba con la hija. Pero bueno, la historia sigue y dice, hombres perversos rodearon la casa gritándole al dueño y golpeando la puerta. No sé si les pasa igual que a mí, pero a mí me recordó lo mismo que pasó en Sodoma y en Gomorra. Hombres perversos querían conocer al ángel, a los ángeles que estaban ahí. Y aquí sucede exactamente lo mismo. Y estamos hablando del pueblo de Israel. No estamos hablando de los cananeos, estamos hablando del pueblo de Dios que se ha olvidado completamente de Dios, que está en una decadencia espiritual. No podemos dar nada bueno si tú y yo nos alejamos completamente de Dios. Nuestros actos poco a poco se van a ir degradando. Si olvidamos los principios de Dios, bueno, pues este levita creo que tenía un velo, como lo vimos el domingo. Creo que estaba cegado en su entendimiento, creo que era un hombre que nada más pensaba en él mismo. Él seguía feliz, él seguía gozoso, él seguía tomando, porque aparte, pues ya llevaba a la mujer con la que él quería estar. En eso, pues, hombres perversos rodearon la casa y le gritaban al dueño, ¿sí? Que sacara al hombre porque querían conocerlo. Él les ruega sale el hombre, el hospedador, el anciano, y les ruega y les dice, hermanos, fíjense bien cómo se identifica con estos hombres perversos, ¿sí? Llamándoles hermanos. Y les dice así, no hagan tal infamia, no hagan tal mal a este hombre, yo lo tengo hospedado en casa, o sea, ¿cómo pueden agredirlo de tal manera? No, pero a cambio, fíjense bien, tengo aquí a mi hija y es virgen. Y no solamente eso, sino tengo a la concubina de él. La pregunta es, ¿con qué autoridad este hombre dispone de la vida de su hija y de la vida de una mujer que ni siquiera es nada de él? Es concubina del hombre que él hospedaba. Sin embargo, él decide, bueno, con tal de que no le hagas nada a él, aquí tienes a 2 mujeres, una virgen y una sierva, una concubina. Haz con ellas lo que bien te parezca, lo que quieras. Y yo me pregunto, ¿y cómo reaccionó el hombre que fue a buscar a la concubina para hablarle amorosamente? Se supone que la quería tener con ella. La pregunta es, ¿para qué? ¿Dónde estaba él? ¿Cuál fue su respuesta? ¿Cuál fue su reacción? Bueno, pues pueden imaginarse porque ya vimos cuál fue el desenlace. Eh, Cuando esto sucede, yo me imagino que los hombres quieren tirar la puerta, siguen tocando la puerta y siguen haciendo sin fin de cosas con tal de salirse con la suya. Pero dice aquí que el propio marido, o sea, ni siquiera fue el anciano. Yo creo que estaban a punto de tirar la puerta y el palpitar del corazón del hombre empezó a temer porque dijo, ¡ah! Se van acercando, van a tirar la puerta. ¿Qué va a hacer de mí? Ah, no. Aquí tienen a mi esposa. Aquí tienen a esta mujer. Hagan con ella lo que quieran.
el mismo marido saca a su concubina para entregárselas. ¿Para entregársela a quiénes? A estos hombres perversos, a estos hombres que no tenían, estaban totalmente alejados, corrompidos de Dios, corrompidos, perdón. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? La historia dice que estos hombres abusaron ¿de quién? De ella. ¿En qué momento? Cuando el hombre la sacó. ¿Cuánto tiempo? Toda la noche. Yo la verdad, o sea, yo quiero que tú te imagines. Yo no me puedo, de verdad, no me puedo imaginar la agonía de esta mujer, el dolor físico, el dolor de su corazón. No solamente fue agredida por estos hombres, fue agredida por su mismo esposo, el hombre que fue a convencerla con palabras amorosas. Y no fue ni siquiera una vez, ni no fue ni siquiera media hora, fue toda la noche. Yo creo que la despedazaron, hermanas. O sea, fue algo tremendo, fue algo horroroso. Imagínense cómo estuvo Dios en ese momento. No lo puedo imaginar. Esta es una historia real que quedó aquí para que nosotras seamos mujeres entendidas y podamos ayudar a aquella mujer, a aquella vecina que quizás económicamente está dependiendo del marido y acepta ser abusada psicológicamente, maltratada, minimizada, porque no conoce su valor, porque no conoce a Cristo. Pero para eso Dios en esta noche nos está hablando, para ponernos alertas primeramente a nosotras. Si nosotras tenemos hijas, para hablar con ellas. Si nosotras tenemos sobrinas, o sea, siempre hablar con claridad de todo este tipo de cosas, no ocultar nada que no sea un tabú, que podamos proteger a nuestra gente, a nuestras hijas, a nuestras hermanas más pequeñas en la congregación, incluso si tú estuvieras viviendo algo así, a lo mejor no tan escandaloso, pero Dios te está dando unos destellos de lo que significa un abuso. No necesariamente puede ser un abuso sexual, pero un abuso psicológico. O sea, hay muchos tipos de abuso, de violencia doméstica, hermanas. Entonces, ¿qué pasó? Esta mujer fue agredida, fue lacerada, fue lastimada. Entonces dice que cuando despuntó el alba, los hombres saciaron sus instintos más horrorosos y la dejaron. Yo digo, casi muerta, despedazada. Y como pudo ella, regresa a la casa. Algunos comentaristas decían, pero ¿qué pensaba esta mujer? Después de que su mismo marido la sacó, la entregó, ¿por qué regresa a ese mismo lugar? Saben que muchas veces mujeres que están sufriendo en casa una y otra vez tienen la oportunidad de ser liberadas y regresan. Yo tengo una hermana que es abogada en derecho y ella se encarga, bueno, entre su trabajo, ella ha llevado a cabo divorcios y le ha tocado muchísimo mujeres que van a buscarla para que se divorcien porque sufren de violencia doméstica. Entonces mi hermana, pues obviamente hace su trabajo, su labor, y ya cuando llega el momento de que cada uno firme, días antes le habla a la mujer, no, ¿qué cree Milik? Ya no, pero ¿cómo? No, es que mi esposo ya cambió, ya mi esposo ya me dijo que, y empiezan, o sea, y no es ni siquiera una mujer, un día me lo comentaba mi hermana, manita, dice, esto es un patrón, pues yo no sé si son en mujeres mexicanas o si es aquí en Hidalgo, pero es algo que es constante. La mujer depende y llega un momento que se acostumbra y vuelve al mismo ciclo. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué regresó? A lo mejor esa mujer decía, bueno, pues es que ¿a quién recurro? Lo más cercano y el único conocido que tengo es a mi marido. No sé si lo justificó, si justificó sus actos. Quizá en su mente ella pensó, bueno, pues es que cómo iban a conocer a mi esposo, ese era un acto aberrante delante de los ojos de Dios, porque eso ya era un homosexualismo. No sé, a lo mejor por eso lo justificó, a lo mejor dijo ella, lo que hicieron conmigo no es tan gravoso como si lo hubieran hecho con él. No lo sé, solamente estoy
echando a volar mi imaginación porque sé, como lo dice la historia, que ella regresó con el hombre abusador. Wow. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora también me hago otra pregunta y quizá ustedes se las hagan. ¿Cuántas horas creen que ella fue abusada? Si fue a las 11, a las 12 de la noche, no sé. Póngale ustedes 5 horas, nada más por tener un tiempo, ¿no? 5 horas. ¿Qué estuvo haciendo este hombre? 5 horas. No se arrepintió, no lloró, no buscó a Dios. Si se hubiera arrepentido, les aseguro que sale con el anciano o sale solo y llorando, le pide perdón a Dios y va y pone su vida por la mujer y fuera un hombre valiente que se arrepintió. Pero yo creo que es que se echó a dormir este hombre, porque la Biblia dice que se levantó. Digo yo, no es posible. El entendimiento entenebrecido, velado completamente, la conciencia cauterizada, porque a lo mejor era un levita, pero si no, pero posiblemente, o sea, era un levita, pero tenía una conciencia. Dios nos ha dado una conciencia y la conciencia te habla y la conciencia te acusa y la conciencia te dirige. Su conciencia estaba cauterizada porque cada uno hacía lo que bien le parecía, porque no había rey en Israel, porque no tenía a Dios como su rey, como su Señor. Y obviamente si no tiene a Dios, tampoco tiene sus principios, tampoco tiene sus leyes. Para él Dios no era nada en ese momento. Entonces, él se levantó por la mañana, no lo digo yo, lo leímos, se levantó por la mañana y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. O sea, no solamente la sacó, no solamente pudo descansar tranquilamente toda la noche sin el menor remordimiento, sino pues ya se la llevaron, ya la entregué, no sé qué pasó con ella, pero pues yo me sigo, tengo mis asnitos, pues voy a empezar mi vida y a lo mejor me encuentro otra buena mujer, porque pensándolo bien, esta mujer me fue infiel, se lo merecía. Quizá, ¿no? Entonces, es lo que pasó, que salió para seguir su camino y ahí fue cuando él vio a su concubina. ¿Dónde estaba? La palabra dice que estaba tendida a la puerta de la casa. Ahora lo que viene adelante, las palabras que le dice, ay, mi amor, no sé, digo yo, ay, pues qué bueno que ya llegaste, levántate y vámonos. O sea, insensibilidad total. O sea, no se cayó ni se lastimó su rodilla. Levántate y vámonos. O sea, ignoró todo, se bloqueó todo lo que había pasado durante la noche y le habló como si nada hubiera pasado. ¿Y qué fue lo que dijo ella? Nada. Ella no respondió. Yo creo que para ese momento ella estaba ya muerta, porque también dice que él la agarró, la subió a su asno, perdón, se regresó del lugar de donde vino y cuando llega a su casa, ya para rematar, por eso les digo que yo pienso que esta mujer ya estaba sin vida, dice que cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo, partió a su concubina en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Es decir, a las 12 tribus de Israel. Si ustedes quieren seguir la historia, les encargo que la lean. No puedo abarcar también esa historia porque no tendría el tiempo, pero yo quisiera preguntarles, ¿estamos hablando de este mismo hombre? Este hombre que en el versículo 3 dice que la buscó para hablarle amorosamente y para hacerla volver. Estamos hablando del mismo hombre cuando dice en el versículo 25 que este hombre la tomó y la sacó y la entregó. Estamos hablando de este mismo hombre cuando vemos en el versículo 27 que dice que se levantó de mañana y salió para seguir su camino. El que le dijo, levántate y vámonos. Al que llegando a su casa la descuartizó, vamos a llamarlo así. ¿Saben? Sí, estamos hablando de este mismo hombre levita, conocedor de Dios, pero alejado completamente de Dios.
Ahora, ¿podrá alguien defender el carácter moral del levita y condenar a su concubina enteramente porque fue infiel? ¿Qué creen que hubiera hecho nuestro Señor Jesús? Jesús no consideraba a las mujeres inferiores, según lo que leemos en el Nuevo Testamento, en las Escrituras. Jesús tenía en una alta estima a las mujeres. Y en esta noche es una oportunidad para que tengamos conciencia de nuestro valor ante los ojos de Cristo, la dignidad que tenemos por conocer cuál es nuestra identidad en Cristo y el respeto que cada mujer se merece por ser creada a la imagen y a la semejanza de Dios. Si conoces a alguna mujer que esté pasando por tiempos difíciles, hoy este mensaje es para ti, es para mí y tiene un propósito. Yo no sé cuál sea el propósito, pero no lo tenemos que olvidar. Hoy conocemos una verdad y lo que está escrito aquí es para qué? Para nuestra enseñanza. Es para que también ayudemos a otras mujeres. Ahora, ¿se dan cuenta de la desigualdad y de la injusticia social en contra de la mujer? Despertemos. Ahora, son muchas preguntas que me surgen. Por ejemplo, ¿qué pensaba ella al volver a casa con él? Yo no me imagino qué pensaba. ¿Qué habría pensado Cristo en este momento? Fíjense, Dios jamás aprueba la violencia de la mujer. Uno de los propósitos de esta historia, para ti, para mí, y perdón por repetirlo una y otra vez, es para alertar a las mujeres. La violencia contra la mujer no tiene ninguna excusa, hermanas. Es una aberración de verdad. Y no vamos a buscarle una justificación lógica, porque quizá una persona puede decir, pues es que ella le fue infiel. Es como si estuviéramos justificando los actos atroces de este hombre. Ahora, yo no estoy justificando las acciones inapropiadas de ella, por supuesto que no, pero tampoco voy a justificar los actos de este hombre tan perversos, inimaginables. Una mujer no debe regresar con un hombre que la maltrata. No debe ser forzada a restaurar una relación en donde ella corre peligro. Yo leía que hay iglesias que donde la mujer está sufriendo una violencia doméstica y va a consejería con su pastor, con su líder inmediato, y el pastor le dice, pues por tu testimonio, este varón puede cambiar. Dios no aprueba el divorcio, no lo dejes. Necesitamos conocer, como ya les dije, las escrituras, la dignidad que Dios nos dio. Necesitamos conocer quiénes somos en Cristo y no estamos para estar bajo servidumbre, en este caso, del marido, cuando estás exponiendo tu propia vida. Y luego no solamente tu propia vida, tus hijos. Y cómo se crea un entorno tan difícil. Tomemos decisiones sabias, decisiones guiadas por Dios y no erradas por un consejo de un hombre que le falta sabiduría para aconsejarte o para aconsejar a aquellas mujeres, porque estamos hablando de mujeres en la iglesia cristiana. Debemos escuchar los consejos de hermanas, de mujeres que nos aprecian y que nos hablan y que nos dirigen conforme a la palabra de Dios. Debemos ser solidarias con las mujeres maltratadas y ofrecerles apoyo, esa ayuda, ese servicio para que abran sus ojos. No debemos ignorar a una mujer que sabemos que está siendo maltratada. Posiblemente tú, en tu caminar con Cristo, conoces de una mujer que ha sido maltratada y escúchalo bien, no solamente es sexualmente, no solamente, o sea, abusada sexualmente por el propio marido, no solamente económicamente, también puede existir el abuso doméstico en la economía y también psicológico, porque el hombre
habla tanto, lastima tanto el corazón de la mujer y le dice, no sirves para nada, mira cómo estás de fea, toda gorda. O sea, son tantas cosas de que existen hoy en día que pueden ser de violencia doméstica, que algunas mujeres hoy por hoy ya creen que es algo normal en esas palabras que reciben de sus esposos y se acostumbran. Pero saben, eso siempre va a ir de menos a más, de menos a más. Es como cuando el hombre una vez engaña a la mujer, aparentemente se arrepiente, le pide perdón, le hace promesas, y ¿saben qué? Vuelve a suceder, y vuelve a suceder, y vuelve a suceder. Y esto vuelve a suceder. Abramos nuestros ojos, y pues aquí la invitación a aquellas mujeres que nosotras tengamos la oportunidad de conocer parte de sus vidas, ayudémoslas. No permitamos que siga sucediendo este tipo de cosas, que nunca regresen con un hombre que las maltrata, incluso sea su esposo. Ahora, con las jóvenes, estoy hablando de matrimonio, pero también he conocido personas cercanas a mí cuando yo era joven, lo recuerdo perfectamente, una amiga que quiero mucho hasta la fecha, jugamos, crecimos juntas, éramos muy unidas, de repente ella tiene un novio, un novio abusador, que le prohibía, fíjense bien jovencitas, que se juntara conmigo. Era absorbente. Todo el tiempo estaba con él. Ella ya no podía salir sola, ya no podía tener amigas, ya no podía tener amigas porque era un hombre sumamente celoso, era sumamente posesivo y ella empezó a cambiar. Ella era una muchacha muy linda, físicamente era muy linda. Y bueno, pasaron los años y hubo una relación, nunca se casó con ella. Por último, pasaron como 6, 7 años de novios. Siempre, a lo que yo tengo entendido hasta el día de hoy, tuvo maltrato. Ella creyó que se iban a casar, de repente este muchacho se fue a estudiar a Monterrey y se casó con otra chica. Ella en depresión se dejó subir de peso, subir de peso, subir de peso y el día de hoy es lesbiana. O sea, dense cuenta todo cómo empezó, no hubo límites, no hubo quien la aconsejara, no escuchó quizá ella un consejo y así paró. Entonces Dios hoy nos ha hablado, hermanas, y pues que este mensaje quede grabado en nuestro corazón. Posiblemente no sea tu caso, ojalá, espero en Dios que así sea, pero si hay algo ahí, si te has identificado quizá con unas o dos cosas, algunas lucecitas que Dios nos dio en esta noche, pues pongamos nuestra vida en orden de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. Gracias a Dios por este tiempo y pues que Dios las bendiga. ¿Está Romy con nosotros? Aquí estoy. Aquí estoy haciendo apuntes, anotaciones, pensando muchas cosas, ¿no? Tanto que extraer de este mensaje. Para la gloria de Dios, muy edificante. Gracias, gracias Liz. Gracias a Y yo Dios. pensaba, ¿no? O sea, cómo la inmoralidad siempre tiene un final triste. Y miren, de verdad es desesperante a veces hablar, insistirles, por favor, no hagan las cosas así, no hagan las cosas así, no hagan las cosas así, y toparnos, y no estoy hablando de gente de afuera, estoy hablando de gente de adentro de la iglesia, y toparnos con la necedad de la gente de, no, yo me voy a ir como en tobogán, ¿no? O sea, no me importa, nada de lo que ustedes me están diciendo va a pasar y voy a pasar de largo. Y tristemente nosotros tenemos que sentarnos y esperar, ¿no? Orando que las cosas no vayan hacia esa dirección, pero sabemos que pues lo que empieza de una manera generalmente termina de esa misma forma. Y no es que nos da gusto cuando las cosas ocurren, obviamente que no. Nos entristece porque quisiéramos que todos los matrimonios fueran y todas las uniones que se realizan en la iglesia y de gente cristiana fueran, número uno, entre cristianos que comprenden y conocen que el sentido de sus vidas no es otro sino honrar y glorificar a Cristo. Desgraciadamente se aceleran, no, este parece menos malo que los demás y van rumbo hacia allá y
bueno, el final es desastroso muchas veces, ¿no? Nos enfrentamos también al peligro de la religiosidad, que mis niñas, y a veces no tan mis niñas, sino a veces las mujeres grandes, también, solo porque alguien dice amén, ¡ay, es cristiano! Madre mía, no, claro que no, no hace falta mucho más que el aleluya, ¿no? Que el gloria a Dios, que sí, no, sí, el Señor, o sea, y 3 versiculillos, por favor, no estamos para estar recibiendo migajas de nadie. Aquí no debe haber mujeres desesperadas, por eso siempre hacemos hincapié en conozcan la plenitud de Dios en Cristo y no van a necesitar de andar conformándose con un eléctrico. No, o sea, no podemos esperar el hombre de Dios, el verdadero hombre de Dios que te va a tratar como tú mereces, no por quien tú eres, no por el trasfondo que tengas, no por lo que estudiaste, no por tus logros, sino porque, como bien decía Liz, somos creación de Dios, hijas de Dios, espero, ¿no? Y recordaba un texto que decía el apóstol Pablo, que no estamos llamados a esclavitud. Hablando en el contexto del matrimonio, ¿no? Y cuando una pareja es mala, cuando es maltratadora, cuando sobaja a la mujer, cuando hay incluso, como decía Liz, abuso físico, emocional, que puede ser más destructivo que el físico incluso, es para nada es que una mujer debería permanecer ahí perdiendo lo más valioso que tiene, ¿no? Que es su valor en Cristo. Entonces, bueno, que el Señor nos siga ayudando a nosotros como pastores, a mis hermanas que me ayudan en la consejería, con todas en la enseñanza, porque necesitamos encontrar el equilibrio entre la ley escrita y el espíritu de la ley. Porque ciertamente, como Liz decía, ¿cómo sabemos y recibimos y tenemos contacto con mujeres donde el esposo ha abusado a otras mujeres, ha abusado de niños y los pastores dicen, tienes que quedarte con él? Yo digo, wow, no deberíamos nosotros ser más entendidos como pastores, ¿no? Y, y ponernos en el lugar de la gente y decir, bueno, el criminal no debe ir a la cárcel y pagar conforme a las leyes porque ha quebrantado la ley. Y a las mujeres u hombres, ¿verdad? A lo que tenemos que llevarles es perdona, pero al transgresor debe juzgarlo la autoridad, porque ha violado la ley, ¿no? Entonces, hermanas, esto es un tema sobre el cual debemos de continuar estudiando. Como bien decía Liz, casi nunca se tocan estos temas en ninguna congregación, y mucho menos en un grupo de mujeres, ¿verdad? Pero el Señor está hablando, nos está llevando a crecer, nos está llevando a madurar como congregación para que nosotras sepamos entrenar bien a las jóvenes y que ellas no tengan que vivir todas esas cosas excesivas que durante años se han enseñado, la verdad, mal. Y hoy tenemos mujeres oprimidas, tristes, que no pueden vivir a plenitud su vida cristiana, porque a eso nos ha llamado el Señor, nos ha llamado a vivir vidas plenas en Cristo. Así que bueno, pues vamos a orar para concluir la reunión. Señor, gracias porque como Liz comenzó esta sesión, toda la escritura es útil, toda ella, aún las partes que quisiéramos darle un giro a la hoja y no leerlas porque nos perturba pensar en una situación como esta, porque ni siquiera quisiéramos imaginárnosla, Señor, porque estas cosas nos quitan el sueño. Incluso pensar que nosotras pudiéramos pasar por algo así, nuestras hijas pudieran pasar por algo así, es algo que nos abruma. Es un pensamiento que no quisiéramos tener en nuestra mente, pero son cosas que pasan, Dios. Son cosas que ocurren. ¿Por qué? Porque el corazón de las personas lejos de ti es un corazón perverso. Es un corazón dado y lleno a la maldad.
Eso es una realidad, Señor. Incluso nuestros propios corazones, Señor, si nos apartamos de ti, pueden terminar generando terribles ideas. Hace tiempo, Señor, hablaba con una mujer que estuvo andando aparentemente en tus caminos y de pronto se apartó. Y yo escuchaba lo que era capaz de hacer y lo escuchaba, pues la verdad, sin ninguna carga, sin ningún arrepentimiento. Y yo pensaba, qué terrible, porque no importa el género. Cuando un corazón se enfría para contigo, cuando un corazón se aparta de tu ley, Señor, no hay distinción del sexo. Tan perverso puede ser el corazón de un hombre como puede ser el corazón de una mujer. Señor, ten misericordia de nosotros y ten misericordia de tu iglesia y ayúdanos a volvernos a ti de todo nuestro corazón, hombres y mujeres por igual. Señor, puede que esta congregación jamás sea conocida por ser una congregación con 7,000 seguidores o que en esta congregación jamás se publiquen libros, pero sabes, Señor, tenemos en poco esas cosas. Lo que anhela esta congregación es que esté llena de hombres y mujeres llenos de tu temor, con un deseo, Señor, de estar cerca de ti y de que tú imprimas el carácter de Cristo en nosotros. Aparta nuestros corazones de la impiedad, Señor. Levanta varones conforme a tu corazón en esta iglesia, Señor. Que te teman, Señor, que sepan tratar a sus esposas, que sepan criar a sus hijos respetuosos de las mujeres. Levanta, Señor, hombres y mujeres que sepan criar niños y niñas, que lleguen a convertirse en hombres y mujeres que defiendan la verdad con fuego, Señor, con pasión en su corazón. Señor, que cuando vean una injusticia sepan pelear por ella, Señor, para defenderla. En el buen sentido, pues, pelear las buenas batallas, Señor. Que aún seamos gente, Señor, que si nuestros hijos estudian leyes, derecho, lo que sea que ellos se levanten para ser guerreros, Señor, que no se conformen a esta generación, que sean de los que se oponen, Señor, a la aprobación de leyes perversas, Señor, como el matrimonio homosexual, como el asesinato de bebés, Señor. Cosas que, Señor, entristecen grandemente tu corazón, pero que hoy por hoy son cosas que se están multiplicando, que están siendo aprobadas, que están siendo llamadas buenas. Sabemos que estos tiempos iban a llegar, Señor, cuando las cosas malvadas que tú llamas malas fueran llamadas buenas y que las cosas buenas como amarte a ti, consagrarse para ti, mantener la sexualidad protegida, Señor, hasta el tiempo del matrimonio, fuera llamado malo. Proteger la vida de un bebé fuera llamado malo. Sabíamos que estos tiempos iban a llegar, Señor, pero eso no quiere decir que la iglesia debe quedarse callada. Debemos ser, Señor, gente, una generación que te busca y que protege lo que tú proteges y que ama lo que tú amas y que detesta lo que tú detestas, Señor. Que no seamos una iglesia que se conforma, que se achica, una iglesia que se calla. Señor, el otro día conversaba con una joven y ella decía, bueno, yo respeto. No, no debemos respetar las cosas que están mal. Debemos de llamar las cosas que están mal como malas, sin señalar quizá a las personas, pero las acciones que son perversas deben ser reprendidas. Pablo escribía que no debemos callar ante esas cosas, ante lo que es vergonzoso, porque es más vergonzoso ver que hacen eso y no decir nada. Y nos hemos callado y nos hemos conformado, porque finalmente tenemos miedo y el tener miedo solo refleja que no te conocemos y que nos hace falta conocerte más, Señor, amarte más. Ayúdanos, Padre. Esta palabra debe traspasar nuestro corazón, revolucionar nuestra conciencia, llevarnos a ver las cosas de una manera muy diferente, porque esto estaba pasando en el pueblo de Dios. Amén, así es, Señor. Ayúdanos, Señor. Debemos ser como Noé, pregoneras de justicia.
Oh, sí. Quizás seremos la última generación que trate las cosas de esta manera. Pues debemos de hacerlo bien y morir haciendo las cosas bien y morir apasionados por ti. Porque la vida no vale la pena vivirla si no se vive para ti, Señor, con todo. Amén. Para nosotros debe ser como para el apóstol Pablo, el vivir, vivir para Cristo y el morir ganancia, Oh, porque sí. estaremos cerca de ti. Pero que cada día de nuestra vida cuente y tenga valor e impacte la vida de otros, Señor, para que podamos llegar a tu presencia sin vergüenza, sin haber estado delante de gente que se perdía y haber estado callados, porque tú nos vas a demandar. Tú nos vas a demandar ese silencio, Señor. Que eso no nos pase, Padre. Si estás permitiendo que estas palabras sean predicadas en esta congregación, es porque esta congregación va a ser diferente en medio de esta ciudad. Diferente a las demás congregaciones que le dan por su lado a la gente, que la apapachan, que son congregaciones que abrazan a la gente y que nunca la llevan a cambiar su vida, que nunca la llevan a tomarte a ti en serio, Señor. Que no seamos así, Padre. Despiértanos. Amén, Que amén. seamos una congregación radical en obediencia a ti. Sí, sí. Gracias, Señor, por esta palabra y por este tiempo. Nada pasa por casualidad. Gracias. Todo Señor. viene de ti. El que ordena los temas eres tú. El que está alineando la iglesia eres tú. El que está hablando a nuestras vidas eres tú, Señor. Sí, Que sí. hayas oídos abiertos y corazones dispuestos para escuchar tu palabra, por dura que sea, Señor. Sí, sí, sí. Queremos vivir para ti, Señor. Gracias, mi Dios. Sí, En claro. el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Liz, porque fue Gracias. todo un desafío, yo sé, compartir este mensaje. Y Gracias. para nosotras también fue difícil escuchar, pero nadie se salió. Bueno, algunas, pero ya al final. Gracias a Dios. Y pues sigamos escudriñando la palabra porque en ella está la vida, dijo Jesús. Así que nos vemos mañana si Dios quiere y si no, nos vemos el domingo. Bendiciones, hermanitas.